Bueno, hola, hola. ¿Sí me escuchan? Bueno, vamos a dar inicio al seminario número 8 del CISEI. En esta ocasión, nuestra invitada es la doctora Edith Sánchez Jaramillo, del Laboratorio de Neuroendocrinología Molecular del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. La doctora Sánchez es bióloga de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó la maestría y el doctorado en ciencias bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la División de Endocrinología, Diabetes, Metabolismo y Medicina Molecular de la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts. Y ya hace más de unos aproximadamente 15 años, trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, les pido un aplauso como bienvenida. Muchas gracias, Edith, por la plática que va a haber. Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Me da mucho gusto estar en este foro. Hace como 11 años me invitaron también a dar una charla. La investigación en el laboratorio es sobre la regulación de la ingesta en el sistema nervioso central. Estamos en el Instituto Nacional de Psiquiatría y pues estudiamos la salud mental desde diferentes puntos de vista. En el laboratorio es a través del conocimiento que se genera con la regulación de la ingesta y cómo esto influye en varias de las enfermedades mentales. Entonces, la definición de la OMS de salud mental es que es un estado de bienestar en el cual cada individuo tiene la capacidad de desarrollar su potencial, de afrontar las tensiones de la vida, de trabajar de forma productiva y fructífera y de hacer aportaciones que sean útiles a su comunidad. Quizá cuando escuchamos esta definición pensamos que, bueno, si alguien es capaz de tener el 100% en todas mental. Hola, ¿no se escucha? Bueno, sí, sí, gracias. Eh, pues es una noticia excelente porque quiere decir que cubrimos en todos los aspectos de nuestra vida esos procesos de bienestar y claro que están completamente ligados con la regulación de la ingesta. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Nuestro instituto fue fundado en el año de 1979 por el doctor Ramón de la Fuente. Juan Manuel es su hijo, pero el doctor Ramón de la Fuente. Y la misión de nuestro instituto es atender a la población que padece un trastorno mental, pero sobre todo es trabajar para romper los prejuicios de una de las ramas de la medicina que ha sido más estigmatizada a través de los tiempos. No es de sorprender que con todos los cambios sociales que han venido dándose en las últimas 40 décadas, lo que hemos visto es que cada vez las personas somos más libres de decir, yo hoy tengo una consulta con el psiquiatra, tengo una consulta con el psicólogo, tengo un padecimiento que tiene que ver con mi salud mental y, y yo pido que mis derechos sean tomados en cuenta. Eso antes no se decía. Es más, cuando yo hice mi doctorado, difícilmente algún alumno del posgrado podía decir, no puedo más con tanta carga académica y estoy enfermo, tengo un problema de salud mental. Era imposible prácticamente. Hace 15 años, cuando ingresé al instituto, fue la primera, en ese mismo año, esta parte de la salud mental fue considerada como en el esquema básico de salud. Uno ya puede decir, voy y si me dan una receta de que fui a ver al psiquiatra, al psicólogo, al terapeuta, me lo tomarán en cuenta y entonces no tendré una falta por ello, ¿no? O sea, podré justificar mi inasistencia. Y eso es bastante, es inverosímil
pero finalmente es bueno saber que esto ha ido cambiando y que ustedes, porque hay muchas personas aquí que veo que son estudiantes, que tengan esa ventaja como parte de ese paquete que les dan para poder estudiar libremente. Bueno, entonces nuestro instituto también me gusta cuando comienzo una charla decir que existe, que es uno de los institutos nacionales de salud que está en Ciudad de México. Solamente este instituto está descentralizado, pero somos parte de los institutos nacionales de salud y está abierto para toda población que hasta el año pasado no tuviera un servicio médico como el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Ahora, cualquier persona mayor de 18 años puede ir y puede utilizar cualquiera de estas clínicas que están disponibles para personas de 18 años y hasta personas ya muy grandes, ¿no? Está la clínica del sueño, la clínica genética psiquiátrica, geriatría, género y sexualidad, adicciones, y las que están en relación con el trabajo que hacemos. Nosotros en el laboratorio hacemos investigación biomédica básica, pero, ay, de repente se vi. Entonces, eh, bueno, pero tenemos una relación directa con varias de las enfermedades que están, que se trabajan, que se estudian y que se tratan en nuestra institución en la parte clínica, es decir, en la parte del hospital. Hay hospitalización para pacientes también y estamos conectados a través de la reunión anual de investigación en donde todas las áreas epidemiológicas, clínicas y de salud básica como nosotros nos unimos para saber cuáles son los avances que vamos realizando año con año. Entonces, de estas clínicas, pues está la clínica de los trastornos afectivos, la de la adolescencia, la clínica de adicciones y la clínica de la conducta alimentaria. Todas estas tienen una relación con el trabajo que hacemos día a día en la ciencia básica y lo vamos a ir viendo paso a paso. Nuestro instituto también es el principal lugar en donde se gradúan de especialidad médica psiquiátrica los médicos y entonces desde el año 1990 hasta el año pasado se han graduado 35 generaciones de médicos psiquiatras. Sin embargo, eso no es para nada suficiente para toda la población que requiere de este servicio. Y vamos a entrar ya de lleno al tema que nos atañe este día, pues sobre los índices de obesidad a nivel mundial. Aquí yo les coloqué una lista de países que tienen el mayor índice de obesidad y como pueden ver, no puedo decir ni siquiera que ninguno de estos, salvo México, sea como el que tiene un estatus un poco menor de primer mundo. Pero si pueden ver los nombres de todos los países que están de este lado de la lista, son países que son pudientes, ¿no? Entonces, mucho de esto tiene que ver con los malos hábitos que vamos generando por nuestra propia rutina o también por todos los anuncios y bombardeo que tenemos de publicidad y con el Internet como es ahora, ¿no? Tanto acceso al Internet también nos hace cambiar nuestros hábitos, no solo de comida, también de sueño, vigilia, y si cambiamos esos hábitos de sueño, vigilia, están directamente relacionados con los hábitos alimenticios. Porque pues si es de noche, estamos despiertos, buscamos una golosina o díganme si buscan un apio, ¿no? O sea, nadie busca un apio, un atún o algo que sea altamente proteico. Buscamos golosinas que nos permitan mantenernos despiertos por un mayor número de tiempo. Y aquí en este instituto, más que en alguno de los otros, sabemos que la obesidad es una crisis de salud pública que afecta a muchísimos millones de personas a través del mundo. Y tenemos que, si eso sigue creciendo, vamos a incrementar los riesgos de desarrollar diabetes, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, cáncer y las enfermedades mentales como depresión y ansiedad, que son tratadas en nuestro instituto, también están en esta lista, ¿no? Enfermedades degenerativas y eso, pues,
le da un alto costo a la salud pública, un alto costo al gobierno, porque ahora tiene que mantener a personas que primero eran productivas y después tienen que irse sí o sí a su casa porque no pueden seguir trabajando. Entonces, el costo para el gobierno es muy alto. Por ello, este tema es uno de los principales que se estudian y por los cuales también nos dan donativos. Pero bueno, ¿cómo cambiamos de una dieta sana a una dieta que solamente nos da energía rápida? ¿Cómo llegamos a este lugar, no? A veces decimos deshonroso, pero yo al final creo que no es así, que hemos sido bombardeados por mucha propaganda, por muchas empresas poderosas que venden alimentos chatarra, y entonces finalmente nuestro cerebro, que está constituido por una parte primitiva, que es la que nos dice come sí o sí, una parte que controla las emociones, que nos dice quizá no debes de comer porque eso te puede hacer daño, y una parte que es más joven aún, que es la neocorteza, la cual está siempre como expuesta a todo lo nuevo. Con esa parte que está más encima de nuestro cerebro, nosotros estamos buscando experiencias nuevas en todo momento. Entonces, cuando hacemos la interacción de esos tres cerebros que contenemos los humanos y varias especies mamíferos, desde un ratón hasta nosotros, podemos darnos cuenta que somos un experimento de la vida en ese punto de la ingesta. Y el problema de esta exposición es que seguimos estereotipos. Esos estereotipos, aunque tengan una carita muy de nuestra raza, de nuestra gente, pues no están vestidos con esas tradiciones ni comen lo que come una persona que tradicionalmente está en una alejada de todos estos medios de comunicación. Entonces, lo que comienza a suceder, pues es que comenzamos a desarrollar estrés, empezamos a estar cada vez más preocupados porque no nos parecemos a ninguno de los moldes que nos muestran en esas propagandas, ¿no? Comenzamos a estar más ansiosos y la ansiedad al final, díganme si no, nos lleva a comer más, pero tampoco buscamos el apio, ¿no? O sea, buscamos algo que nos permita liberar esa angustia que estamos sintiendo. Tenemos miedo de ser rechazados y esto también al final, para conseguir estar dentro de esos estereotipos, pues lleva a unas conductas bastante graves como son violencia y los suicidios. Y entonces, mientras esta es la expectativa, la realidad es que comenzamos a tener enfermedades que están relacionadas con una desregulación de los procesos de la ingesta. Entonces, ante esta crisis mundial de obesidad, es crítico que entendamos cuáles son esos sistemas que están regulando el balance de la energía. Esos sistemas están controlados por el sistema nervioso central, ¿sí? Pero aquí es donde recibimos todas las señales que vienen de la periferia a través de la sangre o bien a través de un sistema que les hablaron en el seminario previo de microbiota, que es este que conecta el tallo cerebral a través del núcleo del tracto solitario hacia los sistemas del hipotálamo de la base del cerebro que controlan la ingesta, tanto la saciedad como el apetito. Estos circuitos no solamente controlan la parte mecánica, porque si hablamos de comer, puede ser que cuando tú te sientes satisfecho, esa cantidad de comida es suficiente para mandar una señal al cerebro y decir que manda la señal de saciedad, pero eso no es suficiente. No sé si alguna vez han estado eh, en un momento en el que van al cine, pidieron unas palomitas que se las dan gigantes además, es más de lo que les da saciedad y no paran de comerla, ¿no? O hay un anuncio que decía es que a que no puedes comer solo una, no sé si alguien esté familiarizado con esa frase, pero ese a que no puedes comer solo una
es porque estamos activando otro tipo de sistemas en el cerebro, que son esos sistemas de recompensa. Si yo pruebo algo salado, más salado de lo que me da un equilibrio perfecto en mi cuerpo, o más dulce también de lo que me da ese equilibrio en el cuerpo, voy a comenzar a tener, a disparar una señal en el hipotálamo, que es una señal de hambre, de consumo y una motivación que viene aquí de la parte más caudal del cerebro. Está muy, muy cerca de nuestro tallo cerebral. Y esta parte controla no solamente ese gusto por la comida, también en esta zona del cerebro se encuentra la respuesta a drogas, la respuesta a una conducta sexual acelerada y todas las conductas que al final, si no están controladas, vamos a tener una respuesta muy grande en este núcleo, que es el área tegmental ventral. Estas áreas, como les decía en la diapositiva anterior, viene la respuesta a través del tallo cerebral y ese tallo cerebral va a mandar por relevos, aquí lo que vemos como líneas de colores, son los relevos a todas las regiones del cerebro que van a responder a una conducta. En el caso de la conducta alimenticia, es ya comí demasiadas palomitas, ¿no? Alguien sí dice, tiene la conciencia que le despierta a mitad de la película y dice, comí demasiadas palomitas, tengo ganas de vomitar, no sé si les ha pasado, pero el vómito, el inducir esa respuesta, significa que estamos activando nuestras señales de saciedad, pero a veces no hacemos caso y seguimos comiendo hasta que vamos y ni modo, nos deshacemos de las palomitas de otra manera. Bueno, esta zona del cerebro, que es la corteza prefrontal, es la que toma la decisión de sigo comiendo o paro de comer porque me va a ir muy mal, ¿no? Y la parte que está aquí abajo, estos núcleos son los núcleos hipotalámicos, en donde todas las señales que están de colores arriba van a converger para dar una respuesta al organismo. Entonces, primero recibió la señal de que está comiendo muchas palomitas y que debe de parar, y luego esa señal tiene que ir de regreso hacia este núcleo, que es aquí arribita, es el núcleo paraventricular, está mostrado con azul más intenso, y este se va a conectar con la primer glándula que está cerquita del cerebro, que es la pituitaria. La pituitaria anterior va a liberar a través de un sistema de vasos portales capilares que están conectados directamente cerebro-pituitaria, o sea, no es la sangre de la circulación, está controlado aquí directamente esta terminal nerviosa. Aquí la marco con rojo, que son esto que se ve como círculos, son sangre, y la sangre aquí no se tiñe porque hicimos una perfusión y lavamos toda la sangre. Entonces, solamente se quedó como el cascarón de cómo se está viendo esta comunicación núcleos hipotalámicos pituitarios, ¿no? Y aquí lo que vemos en rojo es una hormona que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona es esencial en el balance de la energía y se produce aquí en estas células, en estas neuronas del núcleo paraventricular hipotalámico para controlar la regulación del metabolismo energético. Todos los sistemas están interconectados y hay unas células en particular que juegan un papel fundamental en esta respuesta, que son los tanicitos. Los tanicitos son células que fueron células gliales durante el desarrollo y que después se transforman a lo largo de las semanas antes de que nazca el individuo en tanicitos. Están entonces aquí en la base del cerebro y tienen muchos elementos que van a controlar el balance de la energía. Este balance se disrumpe, sin embargo, si nosotros tomamos o comemos un exceso de sal, de azúcar o de harinas, que son los venenos blancos. ¿Cómo llegan esas señales entonces, no? Aquí en la base del cerebro tenemos al núcleo que se llama arqueado, y este núcleo es característico porque tiene dos tipos de poblaciones celulares. Esta que se llama AGRPNPY, que es una población de neuronas del tipo orexigénico.
Cuando una mamá está amamantando a su cría, este péptido que está en la base del cerebro, el NPY, se produce de manera muy, muy abundante. Y eso lo que hace es que la mamá tenga muchísima hambre, muchísima hambre. ¿Por qué tiene mucha hambre? Porque requiere darle muchos nutrientes a través de la leche a la cría, ¿no? Al final, todos nuestros sistemas están encaminados a la supervivencia de la especie. Entonces, para que esa cría tenga una buena alimentación, se prende este sistema de NPY y la mamá tiene muchísima hambre. ¿En qué otro momento de la vida creen que nos dé mucha hambre? Quizá cuando hacen ejercicio, ¿no? Hacemos mucho ejercicio, tenemos un balance de energía que es negativo y para que se vuelva a compensar, este sistema de NPY se activa de nuevo y nos da muchísima hambre. Entonces, aunque tu corteza prefrontal diga, a ver, hiciste ejercicio porque quieres adelgazar, te quieres ver súper guapo, quieres gustarle a no sé quién, no, o sea, recuerden que abajo de esa corteza está un área del cerebro que nos dice tienes que sobrevivir y es el cerebro primitivo. Entonces, ese cerebro primitivo muy pocas veces lo podemos engañar, ¿no? Si tenemos hambre, el sistema se prende y estas neuronas de la base del cerebro están y forman parte de ese sistema cerebro primitivo y se activa sí o sí cuando tenemos hambre. ¿Lo podemos engañar? Sí. Hay muchos suplementos ahora que están dirigidos a esta población de neuronas y lo que hacen es inhibir un receptor, la actividad de un receptor a este neuropéptido y entonces, aunque tengas hambre, no comes, ¿no? Pero no es un proceso natural. El proceso natural es activo esta población de neuronas, disparo la respuesta de hambre y como sí o sí. Hay en estas células también se encuentra un péptido que colocaliza con la hormona liberadora de tirotropina, que es el PACAP, y este factor que es específico para provocar saciedad. En un síndrome de disrupción, lo que encontramos es que cuando no está presente este receptor, de manera genéticamente, los individuos no lo tienen activo vamos a tener que va a haber un hambre que es insaciable. Entonces, afortunadamente hay ahora, y en el instituto también se hace esto, hacen estudios de genética, como les comentaba, pueden determinar si los individuos tienen un problema en este gen o en algún otro de los genes que regulan la ingesta, y hay suplementos o hay fármacos que pueden hacer un balance a favor de la vida de esa persona. Pero vamos a hablar un poquito más de las neuronas que controlan el gasto de energía. Les decía, están en este núcleo del cerebro, que es el núcleo paraventricular, y este es un núcleo bastante complejo, porque tenemos una región que se llama magnocelular y otra que se llama parvocelular. Para diferenciarlas, la magnocelular tiene neuronas que sus terminales van directamente a la glándula hipófisis posterior. Estas neuronas producen oxitocina y vasopresina, las dos hormonas que controlan, una controla las contracciones cuando la mamá, el crío está succionando el pezón y la vasopresina controla el estrés hídrico. Entonces, sí o sí, cuando esa mamá está amamantando, tiene sed porque se activa este sistema. Y en el parvocelular medio, porque este no reacciona a las hormonas que vienen del cuerpo, de la periferia. En el parvocelular medio tenemos varias subdivisiones, algunas conectadas con el tallo cerebral, todas las que están afuera, y las que están aquí al centro están conectadas con la respuesta endocrina. Es decir, si viene una hormona tiroidea de la periferia, inactiva estas neuronas que producen TRH. O si viene corticosterona de la periferia, inactiva o baja la actividad de las neuronas que responden al estrés también en esta zona del cerebro.
Los cambios que se pueden ver es si hay un hipotiroidismo, hay menos cantidad de hormona tiroidea. Este es un sistema que se controla y se autorregula con la actividad de la tirotropina y de la TRH en el cerebro. Entonces, cuando hay una baja disponibilidad de hormona tiroidea, vamos a tener mayor producción de este péptido, porque eso va a enviar la señal hacia la sangre y hacia la glándula tiroides de que estamos carentes o que requerimos producir más de esta hormona para mantener un metabolismo basal equilibrado. Al contrario, cuando tenemos una producción baja de TRH, ese es durante el hipotiroidismo primario, vamos a tener una cantidad invertida de estas hormonas. Y eso a lo que nos lleva es a determinar entonces qué pasa cuando en una condición fisiológica se ralentiza esa actividad metabólica. Lo hacemos en el laboratorio con dos modelos específicos. Una es que administramos lipopolisacárido de E. coli sistémicamente y producimos un proceso proinflamatorio en los animales. Trabajamos este modelo en rata y en ratón y lo que observamos es que, bueno, está bastante ya conocido ahora, que cuando tenemos una inhibición de estas neuronas, de esta actividad, la actividad metabólica en general baja en estos animales. Hay menos hormona tiroidea, pero los animales sobreviven a este reto. ¿Cómo identificamos que sobrevivían a ese reto? Porque el cerebro se autoprotege. Es lo último que va a perder niveles suficientes de glucosa o niveles suficientes de energía para sobrevivir. La manera en la que se protege es que estos tanicitos de la base del cerebro comienzan a producir una enzima que se llama desiodasa y la desiodasa hay cantidades almacenadas, listas para ser liberadas en estas células del sistema nervioso de hormona tiroidea, pero están en la forma inactiva que se llama tetrayodotironina, que es la T4. Pues cuando está activa la enzima desyodasa que le va a retirar un yodo, vamos a tener T3 activa. Y eso le va a permitir a los animales o incluso a nosotros cuando tenemos una infección por comer comida dañada en la calle, por ejemplo, eso nos va a permitir una respuesta rápida. La actividad de esta desyodasa aumentada permite que nos recuperemos en cuestión de horas. Entonces, todas las señales de arriba de citocinas, cuando, cuando sensan que hay desyodasa presente en el sistema nervioso, vuelven hacia abajo, ¿no? Y volvemos a lograr ese equilibrio, esa homeostasis en el cerebro y también en el cuerpo. Cuando estamos enfermos nos dan ganas de dormir, nos dan ganas de no movernos y lo mismo le pasa a los animales. Y por supuesto vemos la comida y no la queremos ni oler, ¿no? Todo eso es gracias a estas células que están siendo activadas en la base del cerebro para evitar que comamos y que estos procesos sean menos eficientes, ¿no? Y al final también tenemos otro modelo en el laboratorio que es el del ayuno prolongado en las ratas con 2 días después de que se les retire el alimento. Podemos ver que las neuronas que controlan la actividad del eje, que aquí vemos como expresión de hormona liberadora de tirotropina, está bastante disminuida, pero no está desaparecida. Eso es importante decirlo. Y lo que nos llamó la atención es que 3 días después parecía que no estaba el animal en ayuno. Si a mí me hubiesen enseñado estas radiografías, la primera y esta, no habría distinguido si el animal tiene alimento o no tiene alimento, porque después de un ayuno prolongado, el sistema vuelve a buscar y a reactivar estos circuitos para poder defenderse y no morir porque no tiene energía suficiente. Entonces, aquí lo que vimos es que hay una enzima que si bien se está produciendo más TRH, la enzima que lo degrada también en estos tanicitos está altamente presente. Lo que vemos cuando hay un proceso proinflamatorio como este dado por el lipopolisacárido es que los tanicitos, que son estas células, y estas son sus terminales nerviosas,
comienzan a tener infiltraciones, ¿no? Normalmente esta parte del cerebro, de la base, no carece de una barrera hematoencefálica, pero el que carezca no quiere decir que cualquier cosa puede atravesar por esa zona del cerebro. Hay otros sistemas que compensan la carencia de esa barrera hematoencefálica y una de ellas es la presencia de estos tanicitos. Pero miren lo que pasa cuando comemos demasiada comida chatarra. Estos tanicitos comienzan a abrirse, a separarse y eso permite como el paso libre a más glucosa o a más nutrientes, bueno, no nutrientes, a más elementos que no son buenos para nuestra salud. Estos son solamente qué es lo que pasa en un ayuno. Bueno, en un ayuno prolongado vamos a ver que hay una pérdida de peso significativa a lo largo de los días. Este es un ayuno bastante largo de 7 días. Los animales no se mueren, pero aquí comienzas a comprometer la proteína que está en el músculo. En el modelo que hacemos en el laboratorio, 48 horas no comprometen la proteína del músculo y sí nos permiten ver cómo están los sistemas respondiendo a esa falta de alimento. Y aquí lo que vemos es la leptina y el receptor a leptina. La leptina es una hormona que se descubrió hace 3 décadas y lo que encontraron es que se sintetizaba, se producía en el tejido adiposo. Así que a partir de ese momento, el tejido adiposo que estaba tan estigmatizado también, pues comenzó a ser interesante para estudiarlo, porque teníamos en ese momento de cuando se descubre la leptina, bien caracterizados 2 tipos de tejido graso, el tejido graso blanco y el tejido graso pardo. El tejido graso pardo, que se ve café, cuando hacen la disección se ve café esa grasa, tiene una actividad metabólica muy alta, en cambio el blanco no. Cuando tenemos un problema de obesidad, pues, ¿qué creen? Va a haber más de la grasa blanca que de la grasa parda. Pero no solo eso, los mamíferos pequeños que andan corriendo muchísimo, bueno, es algo que los caracteriza, tienen mucha grasa parda, pero nosotros solamente la tenemos de bebés y luego va disminuyendo, disminuyendo, y si no la pudiéramos retirar ahorita, así a esta edad adulta, pues tendríamos muy poquita comparada con la que tiene un bebé humano. Entonces, y pensábamos que, bueno, pues tenemos menos grasa, tenemos menos capacidad de metabolizar esa grasa, y pues pobrecitos, ya nos vamos a morir así, no vamos a poder hacer nada, ¿no? Pero no, en este tiempo, después de que descubrieron a la leptina, lo que se encontró también es que hay otro tipo de tejido adiposo y es el tejido adiposo eh, que es café, ¿no? Entonces no es ni pardo, café oscuro, ni blanco, blanco, es como beige. Y ese tejido adiposo es súper importante porque se activa cuando comenzamos a acelerar el metabolismo, cuando tenemos una dieta que disminuye esa comida chatarra, cuando comenzamos a hacer ejercicio, en nosotros humanos podemos producir tejido adiposo beige y eso nos permite acelerar el metabolismo y regresar de una manera más rápida a nuestro equilibrio, a la homeostasis, ¿no? Mm. Esta parte del arcuato que les comento que tiene a los péptidos orexigénicos, esos que nos hacen querer comer más, comparten el espacio con otras neuronas que hacen lo contrario. Ellas producen péptidos del tipo anorexigénico, paran las ganas de comer o la ingesta. Es un sistema de relevo, son los primeros que reciben la señalización a través de la sangre de leptina, insulina, grelina y también de glucosa, que viene de los alimentos, y después hacen relevo con las neuronas terreachérgicas del núcleo paraventricular, y estas neuronas son las que al final van a decir, se requiere más hormona tiroidea para tener un balance energético que esté adecuado en el cuerpo, o no se requiere, y mandan de vuelta la señal a todo el cuerpo. En el laboratorio lo que hicimos fue
revisar cómo la distribución de estas neuronas que controlan la ingesta se encontraba en ratones que eran sometidos a diferentes tiempos de ayuno. A diferencia de las ratas, donde sí o sí a las 48 horas la rata monta esa respuesta de inhibición de la actividad del eje tiroideo, los ratones son como más resistentes, además de que son animales con un metabolismo más acelerado en relación a la rata. Entonces teníamos que hacer esa curva de respuesta para saber cuál era el momento preciso en el que había una inhibición de la actividad del eje. Aquí podemos ver en relación al atlas del cerebro de los ratones, la región anterior, medial posterior y la más caudal del núcleo. Es la distribución de la señal de TRH en animales control, ayunados por 36 horas, por 44 y por 50. Si recuerdan, cuando vimos el esquema de la rata, y si nos decían, por ejemplo, aquí están estas fotos, dime si se trata de un animal ayunado o de un animal que tiene comida ad libitum, no podríamos diferenciar, le pasa lo mismo que a la rata. Después de un periodo prolongado, se recupera la señal y este animal puede sobrevivir a un ayuno tan largo como 50 horas, ¿no? Pero a las 36 horas vemos que sí hay una disminución. No puse el grupo de 24 porque a las 24 son idénticos los esquemas para la detección del mensajero de este péptido que el control, ¿no? Y bueno, entonces con este encontramos la zona del núcleo que responde al control de ese metabolismo basal y es la parte medial y medial posterior del núcleo. Más adelante, varios años después, la doctora Yamili Vargas, quien hizo su doctorado en biotecnología de la UNAM con el doctor Charlie, hicieron lo mismo en los ratones, pero en otro núcleo que también comenzaba a haber datos en los que decían que había regulación de la ingesta, que había regulación de la actividad de este péptido por la ingesta. Entonces siguieron este mismo modelo, animales alimentados ad libitum, animales con ayuno a ellos hicieron 24 horas aquí y un ayuno más reingesta, es decir, 24 horas de ayuno y 2 horas de reingesta y después sí ya los sacrificaban a todos, hacían cortes de tejido y veían cómo era la relación igual rostro caudal de todo el núcleo en relación al ayuno prolongado, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así? Porque cada núcleo de ese hipotálamo es bastante complejo. Sería muy fácil ver que todo lo que está marcado y que tiene neuronas que producen TRH estuvieran relacionadas con la ingesta, pero no, son núcleos que son complejos y solamente lo que está en verde aquí es en donde ellos vieron también que había una respuesta específica al ayuno y al ayuno más reingesta. Y aquí se puede ver, podemos ver que disminuye la fluorescencia en un ayuno de 24 horas y cuando hay una reingesta, esto se recupera. Sin embargo, aquí el efecto que estamos viendo en ambos núcleos del hipotálamo que responden al ayuno y a la reingesta, lo que estamos viendo es una respuesta de cuando yo no tengo comida y no sé si mañana va a haber comida, ¿no? Es como si no hay un mañana. Mi respuesta es no hay un mañana, mi respuesta metabólica, y como. A eso se le llama atracón. Entonces, esta respuesta de atracón nos dice que hay una recuperación rápida de los sistemas a nivel central, pero no nos dice más porque cuando medimos en sangre, si medimos la actividad del eje tiroideo, sigue apagada. Si medimos la actividad de otras, leptina, por ejemplo, también sigue apagada. Así que en otro momento de la vida medimos reingesta por 2 horas, 4 horas, 12 horas, 24 horas. Y resulta que hasta un día después el sistema terreachérgico está de nuevo en equilibrio. No es tan rápida la respuesta. Aquí solamente estamos viendo la respuesta al atracón,
pero no la recuperación total de los sistemas. Al cuerpo, esto en resumen, al cuerpo le toma muchísimo tiempo volvérsela a creer que el alimento no va a faltar. Y, y bueno, solamente les voy a mostrar esos dos núcleos, pero también como parte de este trabajo de la doctora Vargas, lo que podemos ver es que la respuesta en hembras y en machos no es igual. Y me van a decir, pues claro, no somos iguales, ¿no? Pero no somos iguales porque tenemos más estrógenos, estamos en diferentes etapas del ciclo estral quizá, o menstrual en los humanos, y quizá en los machos lo que se ha encontrado en este laboratorio también es que son como más acérrimos, no sé la palabra, pero se resisten a mostrar emociones hacia algún evento cuando están los animales expuestos a una prueba de conducta, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Y lo que se ve en general es que las hembras sí son responsivas, reactivas, pero pueden llegar al balance más rápido que los machos. Entonces, aquí en una conclusión como corta es, pues no hay que quedarnos con nada, ¿no? Si tengo hambre, grito, tengo hambre, quiero ir a comer, no me importa, resuelvo y después sigo. Pero si me quedo con esa hambre, entonces voy a generar un número de procesos aquí en todas estas zonas del cerebro que responden a la ingesta, que a la larga van a ir generando una respuesta negativa a ese balance de energía, ¿no? Aquí lo que hemos aprendido es que sí o sí, si hay un evento presente, lo resuelves lo más pronto posible. ¿Qué pasa si ya no lo puse aquí, pero qué pasa si no lo resolvemos? Pues comenzamos a tener ese desbalance, hay depresión, hay ansiedad, está directamente relacionado con esos eventos que no resolvemos rápidamente. Entonces, hembras y machos responden distinto al control de la ingesta, pero ambos responden finalmente, ¿no? En este modelo, entonces lo que dijimos, pues vamos a seguir una estrategia que se hace en humanos, que es estimulación cerebral profunda. Y en la estimulación cerebral profunda, desafortunadamente, solamente se aplica a personas con obesidad mórbida. No la podemos aplicar a personas que tienen solamente sobrepeso, porque es delicada esa cirugía. Y lo que hacen básicamente es que en estos núcleos que son los hipotalámicos, aquí solo hay núcleos hipotalámicos, como ven en la base del cerebro, se inserta un electrodo y ese electrodo en los humanos se deja, o sea, te puedes ir a la casa después y regresar cada vez que el médico te diga que tienes que regresar. Aplican una frecuencia específica para las neuronas que están en esta región del cerebro y eso hace que las personas dejen de comer demasiado, ¿no? Ha sido exitosa, pero de nuevo les digo, no es para todos. Entonces, una de los problemas que tiene el uso de esta metodología es que sí hay una inserción del electrodo, pero no se sabe exactamente cuáles son los núcleos que responden. Y yo les podría decir aquí, bueno, aquí en esta imagen precisamente tenemos uno que responde a la baja, o sea, este te va a decir, deja de comer, pero este que está aquí al ladito te dice, por favor, come, y este te dice, no sé, puedes comer hoy o no comer. Están intermezclados los núcleos que responden a la saciedad o a la ingesta. Por ello, se tiene que seguir una metodología más limpia o más precisa y puntual para poder inactivar la respuesta de esas neuronas. Y en el laboratorio lo hicimos con ratas, hicimos la cirugía, pusimos el electrodo en este hipotálamo lateral tuberal y después de una semana que los animales ya se recuperan de la cirugía, ¿por qué una semana? Porque cuando están recién operados van a tener citocinas proinflamatorias presentes en la sangre y también en el cerebro. Y eso va a enmascarar la respuesta de nuestro experimento. Entonces esperamos a que se recuperen una semana. A la semana se miden las interleucinas, no hay más, están igual que el basal y es apropiado realizar el experimento.
se colocan en 68 horas en ayuno y cuando les vamos a dar la reingesta, antes de la reingesta, estimulamos el área que definimos que va a producir saciedad o que los va a llevar al proceso de saciedad. Como pueden ver aquí en esta gráfica, es el alimento que comieron los animales después de ser estimulados, ¿no? El animal que fue estimulado en el hipotálamo lateral tuberal no tuvo ese evento de atracón, aunque estaba súper hambriento. El estimular esa zona del cerebro evitó que comiera copiosamente después del ayuno. Eso no es normal. Y entonces este experimento nos permite confirmar que esta área del hipotálamo es necesaria para controlar la ingesta. Y después lo seguimos a las 24 horas, 48, y lo que podemos ver es que sí, eventualmente comen, pero esta comida es como el 20% de lo que come un animal que no fue estimulado. Una estrategia alterna, pues, es inactivar a las neuronas de ese hipotálamo lateral tuberal. A lo largo de este tiempo, bueno, hace mucho tiempo generamos este ratón transgénico ahí en esa estancia postdoctoral en Tufts, y es transgénico para TRH. Y entonces lo que podemos ver aquí cuando cruzamos ese animal transgénico a TRH con un gen reportero, que aquí es la proteína verde fluorescente, lo que podemos ver es que la distribución de esa señal es idéntica a la de la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, lo que está haciendo ahora uno de mis alumnos es administrar aquí en el hipotálamo lateral un virus dependiente de la expresión de la proteína que es la transgénica aquí, la CRE, la recombinasa de bacterias CRE. ¿Para qué? Para que las neuronas de TRH que están identificadas en esta región puedan después, ya se administra ese virus, de nuevo dejamos una semana recuperar el animal y ahora podemos saber si cuando le damos ayuno y luego la reingesta, estas células ay, perdón, ya me pasé a otra. Ajá. Se inactivan porque administramos un receptor que es inerte, ¿no? Este estudio nos parece más limpio, sin embargo, tampoco se puede usar en humanos. Solamente nos permite discernir en esta ciencia básica si esas neuronas son relevantes y cuál es la relevancia de ellas en el control de la ingesta. Una estrategia alterna también, pues, es ver si las plantas nos permiten contrarrestar los efectos nocivos de esa alimentación que es chatarra, ¿no? Y lo que hacemos es que tenemos una colaboración con la Universidad de Aguascalientes, la doctora Jenny Adriana Gómez, y con ella lo que vemos es que esta planta que se llama Pereschia sacarosa tiene propiedades parecidas a las espinacas, solo que tiene una mayor cantidad de proteína que las espinacas. Además, por tener colores, las flores, también tienen unos componentes o metabolitos que son flavonoides, quizá también los han escuchado, y los flavonoides son bastante buenos también para evitar que tengamos esos picos en el metabolismo energético, ¿no? Si se consumen con mayor frecuencia, esos picos van disminuyendo y eso hay bastantes trabajos ahora de flavonoides en PubMed, ¿no? Y bueno, se sabía que las poblaciones en Bolivia, esta planta está en México, pero no es tan usada como en Bolivia o en Sudamérica, ¿no? Y lo que se sabe es que la utilizan como un proceso antiinflamatorio, que para el oído, para el estómago, ya saben, las plantas tienen usos múltiples. Y lo que hicimos fue separar las fracciones que contenían flavonoides y las que tenían mayor concentración de ellos, las administramos a nuestras ratitas en dos procesos proinflamatorios. Uno es se le inyecta formalina en una pata y eso hace a que haya un proceso proinflamatorio
que la rata no tolera. Entonces tiene dos conductas, una comenzar a sacudir o comenzar a lamerse la pata que tiene la formalina. Y mientras si medimos en la sangre hay un incremento de citocinas proinflamatorias. Entonces en este modelo, si 30 minutos antes de colocar la formalina en la pata le damos intraperitonealmente el extracto que contiene esta fracción, más bien la fracción de la planta que contiene esos flavonoides, lo que vemos es que la conducta de lamerse y ¿cómo se llama? Sacudir la pata va disminuyendo y disminuye de una manera bastante significativa. Miren, aquí hicimos una curva y es para ver si 30 o 100 miligramos por kilogramo de esa fracción hacen algo en relación a esa conducta de lamer o de sacudir, y es evidente que sí lo hacen. Lo que más nos impresionó fue que tienen una fluorescencia nata y entonces sin hacerle nada a los tejidos, no hay una inmunocitoquímica en medio como esta que vemos aquí para el tanicito. Podemos ver a los flavonoides aquí a lo largo de esto que se llama el tercer ventrículo o los ventrículos cerebrales. Entonces, se forman aquí porque vienen de la periferia y después, si los seguimos a una resolución mayor, los podemos ver en el tejido distribuidos, ampliamente distribuidos. Entonces, son pequeñitos y pueden atravesar la barrera sí o sí. Esta es la planta y son algunos de los flavonoides que se han caracterizado en este laboratorio. Es el trabajo de maestría de una alumna en cotutoría con la doctora Jenny. Y, y expuestos al LPS, no solamente medimos esa conducta en la rata, también medimos la actividad eléctrica en la rata. Es ya un poquito, ya es como el final de la charla, pero lo que quiero decir aquí es que cuando medimos la actividad de estas neuronas, podemos ver que al administrar estos flavonoides de la planta, la respuesta proinflamatoria disminuye y aquí pueden ver las gráficas, las barras significativamente. Ahora, es notable que en una respuesta natural, hasta las 9 horas nosotros vemos que disminuye todo, ¿no? Es decir, ya pasaron 9 horas en que el animal o el organismo contiende con esa respuesta proinflamatoria y comienza a bajar la producción de citocinas proinflamatorias y ahora van las citocinas antiinflamatorias y la corticosterona comienza a disminuir también y el animal incluso va y busca comida, pero antes no. Lo que vemos cuando administramos la fracción de la planta, que es la F10 le llamamos aquí, y el LPS, es una respuesta similar a la de las 9 horas. Pero si medimos las citocinas en sangre, siguen altas. Entonces, lo que concluimos aquí es que el animal sigue enfermo, pero se siente mejor que si no tuviera esa fracción en el cuerpo. Ujú. Y estos son nada más los electros de este mismo experimento. Y aquí vemos que si lo que es azul es menor actividad, si vemos colores más claros o cálidos, es que hay mayor actividad en esas neuronas. Está un poquito movido, pero aquí podemos ver que si solamente se les da el lipopolisacárido, tardan hasta 4 horas en comenzar a responder o estar activas las neuronas de aquí del hipocampo, ¿no? Estas neuronas del hipocampo están relacionadas también con el movimiento espacial y cuando vemos que hay un lipopolisacárido presente en la sangre, el animal está en una parte de su jaula, en una orillita y no se mueve hasta que pasa el proceso proinflamatorio. Cuando tienen a la peresquia 30 minutos antes de administrar el lipopolisacárido, aquí podemos ver colores cálidos antes, ¿no? Mucho antes. Incluso a las 3 horas los animales ya se levantan, andan caminando, deambulando, comienzan a buscar alimento. Pues aquí se midieron las frecuencias teta. Bueno, más bien se graficaron las frecuencias teta, pero se midieron todas las frecuencias en esos animales.
Y en relación a otra molécula que también es interesante como antiinflamatoria, pues es un metabolito de las bacterias que es el fenilbutirato. El fenilbutirato también viene en una presentación como fenilbutirato o fenilbutirato de sodio, y el de sodio es el que probamos en este paradigma, y quisimos comparar si el fenilbutirato tenía una respuesta parecida a la de la Peresquia, a la de la fracción 10 de Peresquia, o eran distintas, ¿no? En cuanto al proceso, a revertir el proceso proinflamatorio por LPS. Aquí vemos que el fenilbutirato de sodio baja la actividad de estas neuronas que producen al CFOS en el cerebro, y la Peresquia también. No vemos una diferencia significativa. Entonces, aquí lo que les puedo comentar también es que si comemos más de los alimentos que tienen bacterias de las buenas, nos hace bien. Si comemos más de los alimentos de hoja verde o de las frutas de colores intensos, morados, rojos, nos va a hacer bien también. Y si comemos de los dos, nos va a hacer bien también, ¿no? Entonces, es una manera de abordar distinta cómo podemos contrarrestar esta, este proceso proinflamatorio que nos genera la obesidad. Porque además no es un proceso que aparece un ratito y ya desaparece, ¿no? Estamos expuestos a él de una manera constante, como cuando hay una jaqueca que nos acostumbramos a vivir con ella, pero no la resolvemos. Y estos son algunos ejemplos que nos permiten de manera científica decir, sí, ya sé que las personas nos lo han dicho a lo largo del tiempo, pero quisiera que se lleven como punto final que en esa experiencia de la gente nunca ha estado documentado cuántos se murieron por probar una cantidad distinta a la que nuestro cuerpo puede tolerar, ¿no? Porque esos flavonoides los van a producir las plantas para cuidarse de sus enemigos, o sea, no le va a hacer bien al que se acerque, se va a morir por una intoxicación. Entonces, no sabemos cuántos humanos se murieron antes de llegar a las dosis que ya la gente utiliza, ¿no? Actualmente. Entonces, esa es nuestra labor, saber cuánto nos podemos tomar de eso y si sí sirve para ese proceso, curar ese proceso proinflamatorio o no, porque puede estar enmascarado con alguna otra respuesta, ¿no? Nuestro cuerpo es sabio y tiene no solo un camino de respuesta, sino varios a la vez, y alguno de ellos funcionará para preservar la vida. Em, ay, ya. Y pues este es el grupo de trabajo y trabajamos con la doctora Marta León también. Somos pocos, pero el trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinario nos permite conocer y poder dar a conocer estos trabajos al mundo. Gracias. Gracias, Edith, por la plática. Muy interesantes resultados. Me gustaría saber si tienen preguntas. Edith, felicidades por tu trabajo. Sí, se encendió. Dos preguntas. Yo también trabajo con plantas, entonces, ¿ustedes están viendo a la paresquia como un posible candidato para utilizarse en seres humanos en algún momento? Sí. Ay, de hecho, es una planta que la comen las personas, pero en las comunidades como alejadas. Es curioso porque es como donde no hay acceso a proteína animal, ¿no? Y han aprendido a tener como este alimento como parte de su dieta. Lo que hacen en la Universidad de Aguascalientes, tienen un banco de germoplasma y después ese lo van llevando a los viveros y ya tienen las plantas afuera. Entonces, la propuesta también es que no nos terminemos como cuando fue, ¿no? El nopal, que tiene tantas propiedades, y comenzamos a utilizarlo demasiado, y el nopal es una especie que tarda mucho tiempo en crecer. Entonces, la peresquia es un cactus, pero es un cactus modificado, tiene espinas también, pero ha permitido esto de llevarla desde
el germoplasma, de los bancos de germoplasma y llevarlo hacia la afuera, intemperie, ha permitido que sea una propuesta real, ¿no? O sea, que no nos vamos a acabar esa planta, que vamos a poder producirla. Y sí, claro, sí es queremos que la gente la conozca, porque el contenido de proteína es muy alto, es muy bueno. Es como esas barras que te venden de 9 gramos de proteína, que cuestan mucho dinero. Sí. Y esta planta, pues no sería cara, ¿no? No tendría esa desventaja. Ah, es interesante. Sí, pues, y en relación a tu trabajo con los modelos murinos, pues muy interesante, felicitarte. Y yo me quedo con la duda, ahora sí que desde el contexto de salud pública, ¿qué nos puedes recomendar entonces? O sea, como para tratar de controlar a mediano plazo el tema de la obesidad. ¿Es una cuestión fisiológica solamente o conductual? O sea, ¿cómo podríamos incidir nosotros en nuestro día a día con eso? O sea, ya sabemos que sí hay una cuestión fisiológica que está involucrada en esto, pero ¿de qué manera nuestra conducta, nuestros hábitos podrían estar incidiendo en esta fisiología para poder tener un control sobre nuestra ingesta, que ya sé que es un tema multidisciplinario y la microbiota y demás, pero cómo nuestros mismos hábitos, el ayuno intermitente o demás prácticas nos podrían ayudar a controlar nuestras neuronas para esperar una cierta respuesta que nos dé un beneficio? Ajá. Pues Gracias. hay como 3 hábitos que no son difíciles, pero que sí tenemos que convencer sí o sí a la neocorteza de que se deshaga de ellos. Y una es, hay horas para comer. Sé que hay personas que dicen, no, cada 4 horas, pero el cuerpo no necesita eso, más si estamos en predispuestos a ser sedentarios por el tipo de trabajo que llevamos, ¿no? Entonces, una de ellas es, no voy a comer después de las 7 de la noche, o sea, no voy a comer cosas que me hagan mal, ¿no? Hago una lista de lo que sí me gusta y hago una lista de lo que no me gusta, pero que es nutritivo. Y después de las 7 de la noche, primero voy a la lista de lo que no me gusta. Y yo digo, si lo que no me gusta, si me lo como, es que sí tengo hambre y me lo como, está bien. Pero si solo estoy picando, veo que otra cosa me hace mal, ¿no? El hábito de tener un sueño reparador es importante. Y para ese sueño reparador hay que dejar el celular a 10 kilómetros, porque la luz azul nos lleva a aprender un sistema del cual no hablé hoy, pero es el de los ritmos circadianos, luz-obscuridad. Si yo me levanto con la luz del sol, como lo hacíamos cuando no existían los relojes, bueno, quiero comer, quiero levantarme, comienzo a activar corticosterona y la corticosterona es buena porque me permite tener actividad física y mental. Y al revés, en la noche, si yo no apago el sistema adrenal después de las 7 de la noche porque estoy en el teléfono, porque estoy en la computadora, porque tengo la fecha límite de entregar no sé qué, si no hago un hábito para que esas horas sí o sí sean en una oscuridad lo más fuerte, intensa posible, no voy a tener un buen hábito de sueño profundo y voy a tener hambre. ¿Y por qué voy a tener hambre? Leptina va a andar ahí dando o sea, la leptina tendría que prenderse para que yo deje de comer y todo el sistema que responde a parar la ingesta igual se inactive. No va a suceder eso. ¿Y qué comienza a buscar? Glucosa, el pastelito, así. Entonces, es una cuestión de hábitos, sí, y hacer ejercicio también, porque lo que hemos visto en estos modelos de animales que no son obesos porque tienen un defecto en el receptor a leptina, no. Les damos dieta alta en grasa, no hablé de este modelo aquí, pero también ya se está haciendo ahorita, lo estamos siguiendo en el laboratorio, entonces le damos un pelletcito como cuando te comes el pastelito cada día, porque además somos religiosamente buenos en comernos la chatarra. Una vez que prendemos el sistema de recompensa, a las 7 de la noche de cada día tengo hambre de esa chatarra, ¿no? O sea, nada más piensen en lo que hacen en sus hábitos y se van a dar cuenta que sí, o sea, somos religiosos en comernos esa chatarra. Entonces, vamos a evitar prender ese sistema si hacemos ejercicio, porque vamos a liberar endorfinas que nos van a dar placer. Y es un placer mayor al que nos da ese pico de glucosa, que además durará, ¿qué? Media hora, o sea, hasta se pueden medir el tiempo y media hora.
y otra vez quiero otro, ¿no? Es eso, tener mejores hábitos y nos va a ayudar a hacerlo. Gracias. ¿Preguntas? Ninguna otra curiosidad. Te voy a... Hola, Hola. súper interesante tu plática. O sea, yo más que pregunta, primero felicitarte porque me parece algo increíble, o sea, todos los modelos que nos presentaste y los resultados, sobre todo para nosotros, el grupo de nosotros que trabajamos con microbiota y alteraciones metabólicas, pues prácticamente estás demostrando todo esto que hemos venido en los últimos tiempos estudiando, que son estos ejes interconectados entre la microbiota y los distintos órganos. ¿Sí? Se habla mucho del eje intestino-microbiota-cerebro y finalmente aquí tú estás hablando de estos núcleos neuronales, o sea, a nivel del hipotálamo, que sabemos que están, que no, ya no es solo el núcleo 4, sino que tenemos estos alrededor que intervienen en el proceso de apetito-saciedad. Digo, no es pregunta, es además felicitarte porque, bueno, aparte, ¿qué hemos estudiado de la obesidad? ¿Qué sabemos de la obesidad? ¿No? Que hay una disbiosis de la microbiota, se pierde la integridad de la membrana intestinal, sale el lipopolisacárido circulante y empieza la inflamación y cuando el adipocito crece y se acumula grasa, entonces ya hablamos de la famosa metainflamación, que es esta inflamación con alteraciones metabólicas. Y aquí se está viendo, ¿no? Les daba lipopolisacárido, el ratoncito, o sea, lo que tenía era astenia, dinamia, fatiga, que es característico de la metainflamación en el ser humano. Por eso es que no se movía. Cuando ya le dabas estos flavonoides, creo, flavonoides, sí, que en el caso, en la dieta habitual, por lo que preguntaba también Carla, es pues, tratar de tener una dieta rica, además de flavonoides, que eso es un poquito más medido, muy rica en polifenoles, que eso te va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ellos no van a reparar la membrana, sino van a alimentar estas bacterias que van a reparar la membrana, ya no tienes lipopolisacárido circulante y vas contrarrestando la metainflamación y por lo tanto regulando toda esta parte de apetito, saciedad. Y algo que creo que, bueno, que es muy importante para todos, que los flavonoides sí tienen un efecto directo para estimular esta regulación de apetito, saciedad a nivel central. Y esto es algo súper nuevo porque no sé si ustedes lo han estudiado, ahí va mi pregunta, porque los flavonoides tienen cierta afinidad por los receptores cannabinoides. También. Cannabinoides, y ahí es dependiendo si es el 1 o el 2, si vas a tener esta necesidad de atracón como los consumidores de cannabis, o si es el 1, se baja el efecto. Entonces no sé si han estudiado esos, porque eso es súper, bueno, a mí me parece súper importante. Es que hay tantas cosas súper interesantes. Lo que estamos haciendo es, porque también van estos flavonoides, hacen un agonismo con algunos de los receptores a GABA. Entonces, vamos por ahí, estamos viendo la expresión, cambios en la expresión del receptor 2 de GABA a gamma 2 en el hipotálamo, porque es relevante para la ingesta, ese subtipo, y tenemos sondas para estos cannabinoides. No lo hemos hecho en este modelo, pero vamos a hacerlo. Sí, sí. Por ahí vamos. Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta? O sea, yo la verdad estoy impresionada. Es la primera vez, la conozco hace un buen de tiempo, pero es la primera vez que escucho tu plática. Ahora entiendo por qué trabajas tanto los fines de semana con los ratones. Es que es increíble cómo puede medir, digamos, las respuestas por tipo, o sea, bueno, a ver si entendí, por tipo de neuronas, ¿no? Y entonces nosotros que hacemos una investigación, digamos, más poblacional o menos al detalle, bueno, en otro tipo de detalle, ¿no?
cómo llevarlo esto al laboratorio para preguntas específicas, ¿no? Que quisiera que con eso se queden los estudiantes, ¿no? Que podemos hacer, por ejemplo, asociaciones epidemiológicas, pero que luego es probar esa molécula, cómo realmente está activando ciertos centros cerebrales, ¿no? Entonces, la investigación es muy amplia, pero cada una a diferentes niveles contestamos preguntas y corroboramos hipótesis, ¿no? Que eso es lo que se me hace súper interesante tu trabajo porque es como al detalle, ¿no? En lo profundo, o sea, estás corroborando pues hipótesis de ahora de estos compuestos, ¿no? De los flavonoides, no sé, en la microbiota que estudian metabolitos de las bacterias, se podría corroborar de una manera específica si esa asociación, digamos, de un metaanálisis realmente está funcionando en el cerebro de los animalitos, ¿no? O sea, la verdad se me hizo muy interesante y muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues un aplauso.